El cielo veraniego sobre el desierto era el refugio de Daniel Brooks. El fuerte golpeteo de las hélices del viejo helicóptero era su armadura, y Atlas, su pastor alemán, solía dormir durante cada kilómetro de arena ardiente que pasaban. Hasta hoy, sin previo aviso, el perro se quedó rígido. Un gemido bajo y urgente se escapó de su pecho mientras presionaba con fuerza el hocico contra el cristal. No miraba al horizonte, no observaba las montañas. Miró fijamente hacia abajo, a una extensión infinita de desierto abrasado. Daniel casi le grita, irritado porque se había roto el ritual. El cielo era donde el pasado permanecía en silencio. Pero entonces lo vio. 3 letras grabadas profundamente en la arena. Eso es desiguales, desesperadas, escritas por manos que se estaban quedando sin fuerzas. Cerca de las letras yacía una mujer, inmóvil bajo el sol brutal, con una sombra delgada y el cuerpo quieto, en un lugar donde se suponía que nadie podía aguantar lo suficiente como para pedir ayuda. En ese momento, el silencio dentro de Daniel cambió. Tenía una elección: seguir volando y proteger la paz que había luchado tanto por construir, o descender al calor, a lo desconocido, y arriesgarse a despertar los fantasmas que había jurado que estaban enterrados para siempre. Algunos creen que Dios solo habla a través del trueno. Otros saben que susurra a través de un perro leal que se niega a apartar la mirada, a través de un mensaje rayado en la arena, a través del impulso de salvar a un extraño al que nunca debías haber conocido. Si crees que Dios todavía responde a las oraciones silenciosas, comenta Amén a continuación y sigue el canal para conocer más historias de fe, valentía y segundas oportunidades. El calor resplandecía sobre el desierto de Nevada como un espejismo viviente, y el cielo se extendía pálido e implacable, lo suficientemente amplio como para tragarse secretos lo suficientemente brillantes como para exponerlos. Daniel Brooks voló de todos modos. Siempre lo hacía, 3 veces por semana, como si la rutina pudiera coserse a una armadura. A sus 45 años, tenía un tipo de fuerza que nunca se consigue en el gimnasio. Antebrazos musculosos, manos marcadas con pequeñas cicatrices, hombros forjados por años de esfuerzo físico. Su rostro era anguloso y curtido, con pómulos marcados bajo una piel oscurecida por el sol y una mandíbula sombreada por una barba incipiente que parecía más un hábito que un estilo. Un viejo reflejo de supervivencia de lugares donde la navaja era un lujo y una barbilla limpia no significaba nada. Su cabello, castaño oscuro con mechones plateados, lo llevaba lo suficientemente corto como para que no le molestara con los auriculares, pero aún así se resistía a alisarse en las puntas, como si se negara a someterse por completo. Sin embargo, lo más llamativo eran sus ojos. De un gris acero apagado, no brillaban, no suplicaban, no se ablandaban fácilmente. Escudriñaban el horizonte como un hombre escudriña una habitación después de aprender demasiado joven que el peligro no se anuncia. A veces, la gente confundía esa mirada con frialdad. Daniel sabía que era simplemente la forma que tomaba el dolor cuando decidía resistir en lugar de derrumbarse. Vivía solo cerca del borde del desierto, lejos de las carreteras turísticas y de las bromas de neón de la autopista. Su pequeña casa alquilada se encontraba detrás de una línea de matorrales y vallas descoloridas por el sol, el tipo de hogar que no invitaba a los visitantes porque no tenía nada que mostrarles excepto silencio. El silencio era lo que Daniel pagaba. El silencio era lo que defendía. Después de dejar la marina, se había alejado de las multitudes como un hombre se aleja de un fuego que ya no puede sentir, pero que aún teme que lo quemará si se acerca demasiado. La gente del pueblo lo conocía como el tipo del helicóptero, educado, distante, de los que saludan con un gesto de la cabeza, pero no se quedan lo suficiente como para responder a preguntas. Compraba provisiones fuera del horario comercial, pagaba todo al contado, no coqueteaba, no discutía, no contaba historias, y si alguien intentaba preguntarle por su pasado, el rostro de Daniel se tensaba de tal manera que incluso los más atrevidos se acordaban de repente de que tenían algo mejor que hacer. No era rudeza, eran límites trazados con silenciosa precisión.
Había pasado demasiado tiempo aprendiendo lo que ocurre cuando los límites fallan. El helicóptero era más viejo que algunas de las personas que cotileaban sobre él. Un UH-1 una máquina veterana con una dignidad agotada, su piel metálica descolorida por el sol y el tiempo, sus juntas con las cicatrices de innumerables reparaciones. Daniel lo había encontrado años atrás en un estado que parecía haber sido abandonado por la propia esperanza. Paneles desgastados, cables sedientos, un motor que tosía como un anciano que se despierta enfadado. Lo reconstruyó pieza a pieza, con la paciencia de alguien que no confía en los milagros rápidos. El trabajo le había dado a sus manos una ocupación cuando su mente quería sabotearlo. Cuando Daniel estaba metido hasta los codos en grasa, apretando un tornillo o insuflando vida a un sistema obstinado, los fantasmas no podían decir ni una palabra. Las máquinas tenían sentido. Las máquinas obedecían a la física. Las máquinas no preguntaban por qué un hombre se despertaba sudando, con el corazón acelerado, convencido de haber oído una voz al otro lado de la habitación, solo para encontrar nada más que la luz de la luna y el suave zumbido de su propia sangre. En el helicóptero, con los rotores cortando el aire, Daniel encontró lo más parecido a la paz que tenía. No era felicidad ni calidez, sino un vacío controlado. El sonido se convirtió en un muro. La vibración se convirtió en un escudo. La altitud se convirtió en distancia de todo lo que había en tierra y que podría intentar devolverlo a ser una persona con un nombre y expectativas. Aquí arriba solo podía ser un piloto y un pulso, un hombre y una máquina negociando con la gravedad. Y a su lado, siempre a su lado, estaba Atlas. Atlas era un pastor alemán de 6 años, con un pelaje como nubes de tormenta, negro carbón a lo largo de la columna vertebral, que se transformaba en gris acero sobre las costillas y los hombros, el tipo de coloración que lo hacía parecer esculpido en el crepúsculo. Pesaba cerca de 40 kilogramos, construido para la resistencia más que para el volumen, con músculos largos y sinuosos bajo un pelaje denso. Sus orejas estaban altas y alertas, dos triángulos gemelos que parecían escuchar incluso cuando dormía, y sus ojos, ámbar, inteligentes, inquietantemente conscientes, podían silenciar una habitación sin ladrar. Atlas no hacía trucos para los extraños. No iba a buscar pelotas de tenis con alegre estupidez. No ofrecía la fácil amabilidad que la gente esperaba de los perros a los que querían acariciar y fotografiar. Su lealtad era precisa, una moneda exclusiva. Con Daniel era estable y tranquilo, pero siempre vigilante, como si entendiera que el hombre al que protegía no solo estaba amenazado por lo que existía afuera. Daniel había conseguido a Atlas, de un adiestrador de perros policía retirado, que hablaba de él con el respeto reservado a los soldados. Lo suficientemente inteligente como para leer el dolor. Lo suficientemente terco como para ignorar las golosinas cuando algo le parecía mal. Lo suficientemente valiente como para interponerse entre el peligro y las personas que había elegido. Daniel no entrenó a Atlas, sino que aprendió a vivir a su lado. Se habían conocido en un momento en el que la vida de Daniel parecía un pasillo sin puertas y el perro había entrado como un juramento silencioso. Puede que no quieras compañía, pero sigues necesitando un testigo. La primera noche que Atlas durmió en casa de Daniel, recorrió todos los rincones, olisqueó todas las sombras y solo se calmó cuando estuvo seguro de que el lugar no entrañaba ninguna amenaza inmediata. Daniel, que lo observaba desde el sofá con un vaso de agua que se había olvidado de beber, sintió que algo desconocido se aflojaba en su pecho. No era seguridad. No confiaba en la seguridad, sino en el débil reconocimiento de estar protegido. Era un cambio extraño, casi cómico. El antiguo operador de guerra especial de la Marina, el hombre que los demás imaginaban indestructible, se sentía silenciosamente aliviado de tener un perro que decidía el perímetro. Daniel nunca lo dijo en voz alta, pero la verdad se reflejaba en la forma en que a veces apoyaba la mano en el cuello de Atlas, cuando la noche se volvía demasiado aguda. Atlas era la única criatura a la que Daniel permitía acercarse lo suficiente como para escuchar las partes de él que aún gritaban. El ritual comenzaba de la misma manera que cada día de vuelo.
Antes de que el amanecer hubiera quemado por completo el frío del aire, Daniel conducía hasta la pequeña pista de aterrizaje al borde del desierto, donde el calor aún no había mostrado sus dientes. Se movía con una calma metódica, comprobando los conductos de combustible, probando el acelerador, escuchando el tono del motor como un médico escucha los latidos del corazón. Pasaba la palma de la mano por el cuerpo del helicóptero, sintiendo la vibración antes de que se produjera, respetando la edad de la máquina como se respetan las articulaciones de un viejo guerrero. Atlas le seguía, silencioso como una sombra, con las uñas haciendo un suave clic sobre el hormigón, el olfato trabajando en el aire, leyendo mensajes que Daniel no podía leer. Daniel lo ató junto al asiento del copiloto con un arnés construido para tal fin, lo abrochó y lo revisó 2 veces, no porque Atlas fuera imprudente, sino porque Daniel no podía tolerar la idea de perder la única constante en su órbita por algo tan estúpido como las turbulencias. Se puso los auriculares, ajustó el micrófono y cuando el motor finalmente arrancó, el familiar estruendo resonó en la cabina y le llegó hasta los huesos. Era un sonido que ahogaba los pensamientos. Ese era el objetivo. Las palas comenzaron a girar, primero lentamente, luego más rápido, hasta que el aire mismo pareció temblar en señal de obediencia. El polvo se levantó en un halo a su alrededor. El desierto, que había estado quieto y silencioso, de repente parecía respirar. Daniel despegó, y el helicóptero se elevó con un tirón constante que se sintió como si lo desprendieran del mundo. Debajo, la arena se extendía en olas de color oro pálido, crestas y dunas como las espaldas de bestias dormidas. Más lejos, formaciones rocosas oscuras cortaban el brillo como dientes. Las líneas de la carretera desaparecieron. La ciudad se redujo a algo que no podía alcanzarlo. Y en ese momento, los hombros de Daniel se hundieron una fracción apenas perceptible, pero real, aquí arriba. Podía fingir que solo era un hombre al que le encantaba volar. Podía fingir que el cielo era un santuario y no un escondite. Podía dejar que el ruido llenara su cráneo hasta que no hubiera espacio para nada más. Funcionaba la mayoría de los días. La mayoría de los días, Atlas se acurrucaba en su asiento y dormía, con la respiración constante y algún que otro ronquido suave que vibraba a través del zumbido bajo de los auriculares. Daniel sonreía ante eso, una pequeña grieta involuntaria en su seriedad. No se reía a menudo, pero la descarada pieza de Atlas tenía una forma de hacerle sentir humor. Debe de ser agradable, murmuraba Daniel a veces, como si el perro pudiera entender el sarcasmo. Y Atlas, con los ojos entrecerrados, parpadeaba una vez en señal de lento asentimiento, como respondería una criatura a una queja que considerara innecesaria. Daniel hablaba más con Atlas que con las personas. Las palabras le parecían más seguras con el perro. Los perros no las repetían después. Los perros no las tergiversaban para dar lástima. Hoy Daniel guiaba el helicóptero por su ruta fija y una línea invisible que solo él conocía. Un bucle que trazaba el borde del desierto y lo devolvía a casa antes de que el calor de la tarde se volviera demasiado intenso. Mantuvo una altitud constante, ni lo suficientemente alta como para desaparecer entre las nubes, ni lo suficientemente baja como para provocar problemas. El cielo estaba despejado y era duro, de un azul perfecto que parecía casi indecente en su alegría. La luz del sol incidía en el parabrisas y le deslumbraba. Daniel se bajó las gafas de sol, aunque el resplandor no era lo que le molestaba. Lo que le molestaba era el silencio dentro del silencio. Los breves intervalos entre el estruendo del rotor, en los que los recuerdos intentaban deslizarse como un cuchillo. Un destello de imágenes le trajo arena a la boca. Radio Static, una voz que lo llamaba por su nombre y luego se detenía. El tipo de pausa que reconfigura a un hombre. Daniel apretó los controles hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Tragó saliva, obligando a ese pensamiento a retroceder. Ahora no, aquí arriba no, durante el ritual no. El ritual era sagrado, no porque fuera hermoso, sino porque funcionaba. Lo mantenía funcional, lo mantenía respirando,
Lo impedía convertirse en el tipo de hombre que bebía hasta perder el conocimiento o intentaba escapar de las pesadillas con decisiones aún peores. Daniel había visto a demasiados veteranos perder esa guerra. Se negaba a hacer otra estadística más. Así que volaba. Volaba como otras personas rezaban. Atlas yacía con la cabeza gacha y los ojos cerrados. El cuerpo del perro estaba caliente contra el asiento, una presencia constante en medio de la vibración de la máquina. Daniel lo miró y sintió una leve ternura detrás de sus costillas. Atlas era más que un compañero. Atlas era la prueba de que Daniel aún podía mantener algo vivo, de que aún se le podía confiar una responsabilidad, de que aún podía ser, en cierta medida, un protector en lugar de un destructor. Daniel había sido entrenado para derribar puertas, despejar habitaciones, tomar decisiones que no dejaran lugar a arrepentimientos posteriores. Esas habilidades no habían desaparecido, simplemente se habían silenciado, como un arma vieja guardada en un cajón. Se dijo a sí mismo que había terminado con las misiones, terminado con el caos, terminado con ser el tipo al que la gente llamaba cuando todo salía mal. Sin embargo, el cielo tenía una forma de recordárselo. Un hombre no entierra quién fue. Solo construye nuevos hábitos sobre la tumba y espera que se mantengan. Mientras el helicóptero atravesaba el desierto, Daniel sintió que la familiar calma se instalaba en un trance de sonido y movimiento. Los rotores marcaban el ritmo. El horizonte se mantenía firme. El mundo debajo se convirtió en un mapa, no en un lugar. La mente de Daniel se relajó en ese vacío controlado que anhelaba. Respiró por un breve momento. Simplemente estaba presente. Simplemente estaba allí. Simplemente estaba vivo. Casi podía imaginar que más tarde aterrizaría, prepararía café, se sentaría en el porche de su tranquila casa y dejaría pasar el día sin que el pasado le tirara de la manga. Casi podía creer que el cielo era suficiente para mantenerlo entero. Los ronquidos de Atlas se hicieron más profundos, bajos y ridículos. Daniel frunció los labios. «Eres el único que puede dormir con el ruido de los tambores de guerra», murmuró. Y por una vez, las palabras transmitían algo parecido al afecto sin dolor. La sombra del helicóptero se deslizaba por las dunas como un barco oscuro navegando por un mar dorado de arena. Excepto que Daniel no lo llamaba mar. Rechazaba esa palabra. Los mares ya habían tomado suficiente. Esto era desierto. Esto era polvo. Era el tipo de lugar que parecía vacío hasta que dejaba de estarlo. Daniel aún no sabía que hoy se rompería el ritual. No sabía que el cielo, su refugio, estaba a punto de exigirle una elección. Por ahora seguía volando, y el sonido mantenía a raya a los fantasmas. Y Atlas dormía como una criatura que aún creía que el mundo podía ser sencillo. Daniel se permitió tomar prestada esa creencia durante unos latidos más, siguiendo su ruta invisible a través del desierto ardiente, como si nada allá abajo pudiera alcanzarlo. El desierto al mediodía parecía irreal, una vasta lámina de oro pálido que vibraba bajo un calor tan intenso que parecía doblar el aire. Y Daniel Brooks sintió la familiar presión detrás de los ojos mientras el helicóptero avanzaba, con las hélices cortando el silencio ardiente con un ritmo obstinado. Se había acomodado en el estrecho corredor de calma del que dependía, ese delgado lugar donde el pasado permanecía silencioso y el presente obedecía las reglas. Altitud estable, velocidad constante, horizonte plano y predecible. Atlas yacía a su lado, con el arnés bien ajustado, el cuerpo estirado a lo largo del asiento, con la confianza relajada de una criatura que confiaba en la rutina. Durante varios largos minutos, nada existía más allá de la vibración y la luz. Entonces Atlas se movió. No fue el cambio perezoso de un perro que se acomoda o el espasmo de un sueño. Todo su cuerpo se tensó como si le hubieran tirado de un cable bajo la piel. Sus orejas se movieron hacia adelante, rígidas, y un sonido grave salió de su pecho. No era un ladrido, ni miedo, sino una advertencia. Daniel lo sintió antes de registrarlo. Una pequeña punzada de irritación que rompió la calma. El ritual no debía romperse. El ritual era el acuerdo que había hecho consigo mismo y con el cielo. Vuela, sigue moviéndote, no mires hacia abajo demasiado tiempo.
No dejes que nada en tierra te haga preguntas. Tranquilo, murmuró Daniel al micrófono, más por reflejo que por intención, y extendió una mano hacia el panel de control para estabilizar la aeronave mientras Atlas se inclinaba hacia adelante. El perro presionó con fuerza el hocico contra el cristal y su aliento empañó un pequeño círculo en el parabrisas a pesar del calor, con los ojos fijos con una intensidad inquietante. No estaba rastreando pájaros ni sombras. No estaba reaccionando a ningún sonido. Estaba mirando directamente hacia abajo. Daniel apretó la mandíbula. Casi le gritó, casi le dijo al perro que se tumbara y dejara de perturbar lo único que le quedaba a Daniel. Pero Atlas no apartó la mirada. Sus ojos ámbar estaban fijos, su cuerpo inclinado hacia algo que solo él parecía entender. Daniel había aprendido a lo largo de años de tranquila convivencia que Atlas no hacía nada sin motivo. Ese conocimiento, indeseado e intrusivo, se deslizó como una mano sobre el hombro de Daniel. Con un suspiro que sabía a irritación y a algo más parecido al temor, Daniel bajó el colectivo, reduciendo la altitud lo suficiente como para ver con más claridad. Al principio, el desierto no ofrecía nada. Arena nueva, calor resplandeciente, matorrales dispersos, aferrándose obstinadamente a la vida. Entonces, a medida que el helicóptero avanzaba, el patrón cambió. Tres formas se distinguían contra el suelo pálido. No eran rocas, ni sombras, letras grandes, desiguales, inconfundibles. SOS escrito directamente en la arena, grabado con suficiente profundidad para resistir el viento. Las líneas, irregulares y dentadas, con trazos arrastrados en algunos lugares, como si quien las hubiera escrito se hubiera caído, se hubiera levantado y hubiera seguido adelante de todos modos. A Daniel se le cortó la respiración y el sonido fue ahogado por el motor. Miró fijamente, incrédulo, luchando por reconocerlo. No se veían cosas así por casualidad en un lugar como aquel. No se escribía SOS en medio de la nada, a menos que ya se estuviera perdiendo la batalla contra el sol. Atlas soltó otro gemido grave, ahora más urgente, y cambió de peso como si se preparara para moverse, a pesar del arnés. Daniel sintió que el silencio dentro de él cambiaba, como siempre ocurría antes de que sucediera algo irreversible. Dio una vuelta, con el corazón empezando a latir con un ritmo que no tenía nada que ver con el vuelo. En la segunda vuelta, la vio. Yacía justo más allá de la última letra, medio girada de lado, con un brazo estirado hacia la arena, como si hubiera intentado impulsarse hacia adelante después de terminar el mensaje. Era pequeña en comparación con el desierto. Su cuerpo, una interrupción oscura en toda esa luz. Daniel descendió más, entrecerrando los ojos para protegerse del resplandor. Una mujer, adulta, sola. Su ropa estaba cubierta de polvo y rasgada por las costuras, los colores apagados por la arena y el sudor. No se movía. Atlas gruñó suavemente, un sonido que Daniel reconoció como protector más que agresivo, y comenzó a temblar con energía contenida. Daniel sintió que la irritación se desvanecía, sustituida por algo más pesado y frío. No era curiosidad, era una decisión. Se quedó suspendido en el aire, con la mente acelerada por los cálculos, el combustible, la distancia hasta la carretera más cercana, el alcance de la radio, los límites del helicóptero. Con este calor, la parte racional de él ofreció excusas rápidas y eficaces. Puedes marcar las coordenadas, puedes comunicarlas, no necesitas aterrizar. Esa parte sonaba razonable, siempre lo hacía. Otra parte, más antigua y mucho menos paciente, se reveló con el recuerdo de una voz que se había silenciado en una radio hacía años. Daniel tragó saliva. Inclinó el helicóptero hacia abajo, lento y controlado, con las palas levantando arena en una violenta espiral mientras la aeronave descendía. El calor los envolvió, brutal e inmediato, y el olor a polvo y tierra quemada inundó la cabina. Atlas se preparó instintivamente, con los músculos tensos y la mirada fija en la figura que yacía en el suelo. El helicóptero se posó con un golpe seco, los patines clavándose en la arena que amenazaba con ceder. Daniel apagó el motor,
y la repentina ausencia de ruido le pareció extraña, demasiado ruidosa a su manera. El desierto volvió con el viento, silbando, la arena resbalando, el sol apretando como una acusación. Daniel se quitó los auriculares y se desabrochó el cinturón, con movimientos eficientes a pesar de la opresión en el pecho. «Quédate», le dijo a Atlas automáticamente, aunque el perro ya se estaba estirando hacia adelante, con las uñas raspando ligeramente el suelo. Daniel abrió la puerta y el calor lo golpeó, robándole el aliento por un segundo mientras bajaba a la arena. Le quemaba las botas, irradiando hacia arriba, y comprendió de inmediato lo letal que podía ser este lugar para un cuerpo que ya había superado sus límites. Corrió hacia la mujer, con las botas hundiéndose, el corazón latiendo más fuerte con cada paso. De cerca, parecía estar peor. Tenía la piel quemada por el sol, de un rojo intenso en la cara y los antebrazos, con descamaciones en algunas zonas, y los labios agrietados e hinchados. Su cabello, castaño oscuro, casi negro, estaba enredado y rígido por el sudor, cortado de forma irregular, como si se lo hubieran tirado hacia atrás y se hubiera desprendido. Parecía tener unos 30 años, delgada hasta el punto de parecer frágil, aunque Daniel podía ver signos de fuerza bajo el agotamiento, hombros definidos, antebrazos marcados por viejos callos en lugar de suavidad. No era alguien que hubiera vagado por allí sin preparación. Se arrodilló, ignorando el calor que le quemaba los pantalones, y le tomó el pulso. Estaba ahí, débil, pero lo suficientemente constante como para darle una pizca de esperanza. Su pecho se elevaba ligeramente. Estaba viva. Atlas se colocó de repente a su lado, ignorando la orden de quedarse quieto con lealtad sin remordimientos. El perro se colocó sobre la cabeza de la mujer, con el cuerpo en ángulo protector, escaneando el horizonte mientras bajaba el hocico lo suficiente como para oler su aliento. No ladró, no gruñó, simplemente se colocó entre ella y el desierto vacío, como si el espacio en sí mismo fuera una amenaza. Daniel sintió algo retorcerse en su interior, un dolor inesperado que no tenía nada que ver con viejas lesiones. «De acuerdo», murmuró Daniel más para sí mismo que para el perro, con voz áspera. «De acuerdo». Levantó a la mujer con cuidado, sorprendido por lo ligera que se sentía, y la llevó de vuelta al helicóptero, con Atlas caminando a su lado como una escolta. Dentro de la cabina, Daniel la acostó en el asiento trasero, apoyándole la cabeza con una chaqueta doblada, y sus manos se movieron automáticamente para realizar una evaluación que no había utilizado en años. Encontró una cantimplora rota en su mochila y le echó unas gotas de agua en los labios, con cuidado de no provocarle un shock. Atlas se acomodó en el suelo cerca de sus pies, con los ojos alerta y las orejas atentas a cada sonido. Como si la hubiera despertado el contacto, la mujer se movió, parpadeó con los párpados cubiertos de polvo y un sonido seco escapó de su garganta. Daniel se inclinó hacia ella. «Oye», dijo, manteniendo un tono tranquilo y sereno. «Estás a salvo. ¿Me oyes?» Ella abrió los ojos brevemente, sin enfocar, revelando un color avellana apagado que se agudizó por un segundo mientras trataba de entender el mundo. Su mirada se posó en Atlas, luego volvió a Daniel, con confusión y algo parecido al alivio pasando por su rostro. Su boca se movió de nuevo, las palabras salían como grava. «Yo lo escribí», susurró, con la voz destrozada. Daniel asintió. «Sé que lo hiciste bien». Eso pareció tranquilizarla. Tragó saliva con un esfuerzo visible. «¿Funcionó?» Daniel soltó un suspiro sin humor. «Sí», dijo en voz baja. «Funcionó». Sus ojos se cerraron de nuevo. El cansancio la sumía en la extenuación, pero su respiración se estabilizó ligeramente y Daniel sintió que la tensión de sus hombros se aliviaba un poco. La sujetó con el cinturón, ajustándolo con suavidad, y se volvió hacia la cabina. Cuando volvió a arrancar el helicóptero, el rugido del motor volvió a llenar la cabina, pero ahora no lo sentía como un muro. Lo sentía como una responsabilidad. Atlas permaneció donde estaba, con la barbilla apoyada en las patas, la mirada fija en la mujer, como si quisiera grabar su presencia en la memoria.
Daniel despegó lentamente. El desierto quedaba atrás. El pelezo se reducía hasta convertirse en una simple cicatriz en la arena. Aún no sabía su nombre. No sabía cómo había acabado allí, ni qué les esperaba más allá de ese momento. Pero había una cosa que tenía absolutamente clara. El ritual se había roto y no habría forma de fingir lo contrario. Mientras el helicóptero ascendía, Daniel volvió a mirar a Atlas. El perro le devolvió la mirada y parpadeó con calma y firmeza, como diciendo, esto siempre iba a pasar. Daniel exhaló, un largo suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, y giró la proa de la aeronave hacia la lejana línea de montañas, llevando consigo el peso de una decisión ya tomada. El helicóptero descendió sobre el desierto como un pensamiento pesado, negándose a ser ignorado, con sus hélices cortando el aire y lanzando arena hacia afuera en violentos arcos. Cuando Daniel Brooks aterrizó la aeronave con cuidado deliberado, el calor se elevó en el momento en que los patines tocaron el suelo. No era simplemente calor, sino una fuerza física agobiante que le envolvía las piernas y el pecho, como si el propio desierto estuviera poniendo a prueba su determinación. El rugido del motor se desvaneció, sustituido por un silencio crudo y opresivo, solo roto por el viento que arrastraba granos de arena sobre el metal. Daniel se detuvo durante medio segundo con las manos aún en los mandos, la mirada al frente, sintiendo el peso de lo que acababa de elegir asentarse en sus huesos. Ya no se trataba de una simple observación. Era implicación. Se quitó los auriculares y salió, con las botas hundiéndose ligeramente en la arena bajo su peso, cada paso irradiando calor a través de las suelas. Cerca de allí, las tres letras talladas, SOC, yacían marcadas en el suelo del desierto, con los bordes ya difuminados por el viento que intentaba borrarlas. Justo detrás de ellas yacía la mujer, inmóvil. Atlas salió del helicóptero antes de que Daniel diera su segundo paso. El pastor alemán aterrizó con suavidad y se colocó inmediatamente entre la mujer y el desierto abierto, con el cuerpo inclinado hacia el viento. De cerca, Atlas parecía aún más formidable. El pelaje espeso ondulaba a lo largo de sus hombros, los músculos tensos debajo, las orejas hacia adelante mientras escudriñaba el horizonte. Su postura no era frenética, era mesurada, profesional, la postura de un guardián que ya había decidido lo que importaba. Daniel se arrodilló junto a la mujer, ignorando el calor que le atravesaba los pantalones. Ella yacía de lado, con un brazo estirado hacia la última curva de la S, los dedos rígidos y las uñas bordeadas de arena. Tenía la piel muy quemada por el sol, de un rojo intenso en las mejillas y la nariz, con ampollas que delataban horas, quizá un día entero, bajo el sol directo. Tenía los labios agrietados y pálidos, salpicados de sangre seca donde se los había mordido inconscientemente. Llevaba ropa ligera de campo, con la tela rasgada en las rodillas y los codos, y el color apagado por el polvo. Cerca había una mochila maltrecha. Una correa se había roto por completo, y su contenido estaba medio derramado y medio enterrado. Daniel se inclinó hacia ella, protegiéndole brevemente el rostro con su cuerpo cuando una ráfaga levantó más arena. Su cabello, castaño oscuro y grueso, estaba recogido en lo que en otro tiempo había sido un práctico moño, ahora suelto y enredado, con mechones pegados a las sienes por el sudor. Era delgada, pero no frágil. Incluso en ese estado, Daniel podía ver la forma de un cuerpo acostumbrado al trabajo más que a la comodidad. Los músculos delgados de sus brazos, los hombros que sugerían fuerza más que suavidad. No se trataba de una turista que se había equivocado de camino. Volvió a presionar dos dedos contra su cuello, estabilizando su propia respiración mientras esperaba. Ahí estaba, un pulso, débil pero persistente. Viva. Oye, dijo Daniel en voz baja, sin saber si ella podía oírlo. Aún no has terminado. Atlas bajó ligeramente la cabeza, olfateando cerca de su rostro, y luego la levantó de nuevo, lo suficientemente satisfecho como para sentarse junto a sus hombros, con su cuerpo actuando como cortavientos. La presencia del perro era tranquila pero intensa, como si entendiera que el ruido y las prisas solo le robarían las pocas fuerzas que le quedaban.
Daniel deslizó las manos bajo sus hombros y rodillas, levantándola con cuidado. Pesaba menos de lo que esperaba, una ligereza alarmante, señal de deshidratación y agotamiento. La llevó de vuelta al helicóptero, con pasos deliberados, consciente de lo rápido que el calor podía convertir un error en algo fatal. Atlas caminaba a su lado, mirando de vez en cuando hacia el horizonte, con sus ojos ámbar atentos a cualquier movimiento. Dentro de la cabina, Daniel la tumbó en el asiento trasero, colocándola de lado para facilitarle la respiración, y luego rebuscó en su mochila. Encontró un cantimplora agrietada con solo un sorbo de agua y un mapa doblado tantas veces que parecía un trapo. También había un GPS. Su pantalla estaba destrozada, inservible. Daniel maldijo entre dientes, no en voz alta, ni de forma dramática, sino con la irritación cansada de alguien que ya había visto fracasar planes anteriormente. Se humedeció los dedos y los acercó suavemente a los labios de ella, dejando caer unas gotas. La boca de ella se crispó. Tragó saliva por reflejo y un pequeño sonido escapó de su garganta. Atlas se acomodó en el suelo, cerca de sus piernas, con su amplio cuerpo bloqueando el sol que entraba por la puerta abierta y los ojos fijos en su rostro. Cuando ella se movió, al principio fue sutil, un tensamiento alrededor de los ojos, una respiración superficial que se volvió irregular. Daniel se inclinó hacia ella. Tranquila, le dijo. Estás a salvo. No intentes moverte. Ella abrió los ojos brevemente, sin enfocar. Eran de color avellana con motas verdes y luchaban por anclarse en la realidad. Parecía mayor de lo que probablemente era, con el cansancio tallando líneas que aún no le correspondían. Su mirada se posó en Atlas, ensanchándose ligeramente, y luego volvió a Daniel. La confusión pasó, seguida de un frágil destello de alivio. Las cartas, susurró, con una voz tan seca que apenas se oía. Las vi, respondió Daniel. Funcionaron. Eso pareció tranquilizarla. Frunció el ceño, como si intentara mantenerse consciente por fuerza de voluntad. No sabía si alguien volaría tan lejos. Daniel apretó la mandíbula. Él tampoco lo sabía. ¿Cómo te llamas?, preguntó, manteniendo un tono de voz tranquilo. Sarah, susurró ella tras un momento. Sarah Collins. El nombre quedó suspendido en el aire, de repente real. Sarah Collins parecía alguien que en otro tiempo había sido meticulosa. Tenía los rasgos finos, la nariz recta y las cejas oscuras y expresivas, bajo la quemadura solar. Tenía el aspecto de una mujer que prestaba atención a los detalles. Incluso ahora intentaba catalogar lo que veía a pesar de la niebla en su mente. Daniel calculó que tendría unos 30 años. Su acento, leve pero perceptible, sugería que era del medio oeste más que de la costa. Intentó levantarse y fracasó, dejando escapar un suave sonido de frustración. Daniel le puso una mano suavemente en el hombro. No lo hagas, le dijo. Estás muy deshidratada. Si luchas contra ello, volverás a desmayarte. Ella soltó un débil resoplido que, en otras circunstancias, podría haber sido una risa. Era de esperar, murmuró. Atlas se acercó, rozándole la pantorrilla con el hocico, una presencia tranquilizadora. Ella lo miró y esbozó una leve sonrisa. Buen perro, susurró, y luego cerró los ojos como si el esfuerzo le hubiera costado más de lo que podía permitirse. Daniel se enderezó y cerró la puerta del helicóptero, dejándolos brevemente a la sombra. Volvió a subir al asiento del piloto y sus manos recorrieron automáticamente la lista de comprobación, pero su mente ya no estaba tranquila. Sarah Collins. Un nombre significaba una historia, y las historias significaban complicaciones. Despegó lentamente, con cuidado de no sacudirla, y dirigió el helicóptero hacia las lejanas montañas, donde se encontraba un pequeño puesto de servicio, un lugar con una radio lo suficientemente potente como para pedir ayuda. Mientras ascendían, Daniel miró hacia atrás una vez más. La respiración de Sarah se había estabilizado ligeramente. Su pecho subía y bajaba con un ritmo superficial. Atlas yacía ahora a su lado, con la barbilla apoyada en el suelo, los ojos entreabiertos pero alertas, siguiendo cada movimiento que ella hacía. Daniel sintió que el familiar peso de la responsabilidad se apoderaba de él por completo. Había aterrizado.
Había cruzado la línea, fuera lo que fuera de lo que Sarah Collins estaba huyendo, fuera lo que la había llevado a grabar SOS en la arena con manos temblorosas. Aún no había terminado con ella. Y al decidir aterrizar, Daniel había vuelto a un mundo en el que no importaban los rituales ni la distancia. El desierto se alejaba bajo ellos. Las letras marcadas se encogían hasta convertirse de nuevo en nada más que arena removida. Daniel siguió volando, con el calor aún apretando, el futuro de repente más ruidoso que el pasado. El helicóptero ascendía sin pausa, su sombra encogía bajo él, mientras el desierto se extendía con implacable calma. Y dentro de la cabina, el calor se suavizó lo suficiente como para permitir respirar con más facilidad. Daniel Brooks mantuvo una mano firme en los controles, mientras que la otra descansaba relajada cerca de la consola, no porque la máquina lo requiriera, sino porque la quietud le resultaba ahora desconocida. Detrás de él, la mujer se movió de nuevo, esta vez con más intensidad, como si la conciencia ya no estuviera entrando y saliendo, sino reuniéndose con intención. Atlas levantó la cabeza inmediatamente, con las orejas inclinadas hacia adelante, los ojos ámbar alertas pero tranquilos, siguiéndola con la seriedad silenciosa de un siglo que había aceptado una nueva responsabilidad. Daniel miró hacia atrás, midiendo su respiración, el tenue color que volvía a sus labios, donde el agua había tocado la piel agrietada por el sol. Tranquila, repitió, con voz baja y tranquila. Estás estable, no te precipites. La mujer tragó saliva, abrió los ojos y esta vez los mantuvo abiertos. Miró a su alrededor lentamente, catalogando el interior del helicóptero, los asientos desgastados, el suelo metálico rayado, el panel de instrumentos deslucido por el paso del tiempo, pero meticulosamente mantenido. Su mirada se detuvo por último en Daniel, evaluándolo con una concentración experta que atravesaba su debilidad. Tenía unos 35 años, supuso él con más seguridad ahora, con un rostro estrecho enmarcado por un cabello castaño oscuro que le caía por los hombros cuando estaba limpio, pero que ahora se le pegaba a la piel en mechones endurecidos por el sudor. Su tez era naturalmente clara, aunque ahora estaba quemada por un rojo intenso y doloroso, con pecas apenas visibles bajo el daño. Había una inteligencia en sus dos ojos que el agotamiento no había borrado, aguda y escrutadora, acompañada de una moderación que sugería que había aprendido cuándo hablar y cuándo no. Se movió con cuidado, haciendo una mueca de dolor, y luego dejó que su cabeza descansara hacia atrás. Emily Carter, dijo, con voz más firme que antes, ingeniera de estudios geológicos. Daniel asintió una vez, grabando el nombre en su memoria. Emily Carter no parecía alguien propenso al pánico. Incluso ahora, reducida a la mera supervivencia, se comportaba con un orden interno, como si parte de su mente siguiera trabajando con listas de control a pesar del estado de su cuerpo. Sus manos, cuando levantó una con cuidado para ajustar su posición, estaban callosas, lo que indicaba que se dedicaba al trabajo de campo y no a la comodidad de una oficina, con dedos fuertes y precisos a pesar del temblor causado por la deshidratación. Atlas se acercó, bloqueando con su amplia figura el sol que entraba por la ventana, y Emily lo vio por primera vez con claridad. Sus ojos se suavizaron y soltó un suspiro que podría haber sido de alivio o de incredulidad. «Me has encontrado», murmuró, más como una afirmación que como una pregunta. «Él lo ha hecho», respondió Daniel, señalando con la cabeza al perro. Los labios de Emily se curvaron levemente. «Era de esperar», susurró. No dejaba de pensar que si alguien lo veía, no sería una persona, será el instinto. Daniel no respondió. Hacía tiempo que había aprendido que la gente revelaba más cuando se permitía que el silencio se instalara. En mí, Emily cerró los ojos por un momento y luego los volvió a abrir con un esfuerzo visible. «No salí por ahí», dijo en voz baja, como si corrigiera una suposición que no se había expresado. Formaba parte de un equipo de investigación, 6 personas, contratadas para cartografiar anomalías subterráneas, inconsistencias gravitacionales, cambios en la densidad mineral. Se suponía que iba a ser aburrido.
Su boca se crispó, sin humor. No lo fue. Daniel ajustó ligeramente el rumbo, manteniendo el helicóptero estable. ¿Qué encontraste?, preguntó. Emily exhaló lentamente. Un sitio de extracción ilegal. No era amateur, estaba organizado. Era una perforación profunda, donde no debería haber habido ningún permiso. Tierras raras, tal vez más. Alguien había invertido mucho dinero. Mientras hablaba, la compostura que había mantenido comenzó a resquebrajarse. No en histeria, sino en algo más pesado, ira agudizada por el miedo. Lo registramos, etiquetamos las coordenadas y enviamos un informe preliminar. Oh, fue entonces cuando vinieron. Sus dedos se curvaron inconscientemente contra el cinturón de seguridad. 3 vehículos, sin matrículas, hombres armados, no con armas militares, pero tampoco descuidados. Sabían exactamente qué destruir primero. Nuestras comunicaciones, nuestros vehículos. Se llevaron a mis colegas, los ataron y les vendaron los ojos. Intenté huir cuando empezaron los disparos. Su voz se apagó, se volvió más grave. No llegué muy lejos. Me caí y me golpeé la cabeza. Cuando desperté, estaba oscuro y en silencio, y estaba sola. Atlas emitió un sonido grave, casi inaudible, no un gruñido, sino algo más profundo, y Emily volvió a mirarlo. Pensaron que estaba muerta, continuó, o que no valía la pena. No sé qué es peor. Daniel sintió un escalofrío familiar recorriendo su espina dorsal. No fue un accidente, ni una crueldad aleatoria, fue algo sistemático. Mantuvo un tono neutro. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Emily tragó saliva. Perdí la noción del tiempo. Caminé hasta que volvió a salir el sol. Racioné el agua hasta que no quedó nada que racionar. Cuando ya no pude caminar, gateé. Hizo una pausa y cerró los ojos brevemente mientras el recuerdo la invadía. El esos era lo último que me quedaba. Lo escribí sabiendo que el viento lo borraría. Solo necesitaba algo que dijera que lo había intentado. Las palabras se posaron pesadamente en la cabaña. Daniel había visto ese tipo de determinación antes. La decisión de actuar no porque te salvaría, sino porque no actuar significaría renunciar a la última parte de ti misma. Volvió a mirarla. Hiciste más que intentarlo, dijo. Emily abrió los ojos, encontrando su mirada, y por un segundo el agotamiento dio paso a algo crudo y sin defensas. Volverán, dijo, si se dan cuenta de que he desaparecido. Daniel no discutió, no la tranquilizó con falsas certezas. En cambio, comprobó el indicador de combustible y luego la radio. La estática le respondió, densa y obstinada. El desierto que se extendía debajo era famoso por sus zonas muertas, y este tramo era uno de los peores. Nos dirigimos a un puesto de servicio, dijo. Es viejo, pero tiene un repetidor lo suficientemente potente como para pedir ayuda. Emily asintió débilmente. Estarán vigilando las carreteras, dijo. No esperarán que lleguemos por aire. Daniel apretó la mandíbula. Eso era cierto por ahora. Atlas se movió de nuevo, acomodándose con más firmeza junto a Emily, con la cabeza apoyada cerca de su rodilla. Ella se inclinó instintivamente, acariciándole el pelaje con los dedos, y él aceptó el contacto sin dudar, sin apartar los ojos de su rostro. Había algo en ese pequeño intercambio que apretó el pecho de Daniel de forma inesperada. Había vivido tanto tiempo sin testigos que ver a otro humano entrar en el círculo de Atlas le pareció una silenciosa concesión al destino. Emily pareció percibirlo. No confía fácilmente, dijo en voz baja. Daniel exhaló un suspiro que podría haber sido de acuerdo. Yo tampoco. Los ojos de Emily volvieron a posarse en él, estudiando las arrugas en las comisuras de sus ojos, la disciplina y la quietud de su postura. ¿Eres militar?, preguntó. Daniel dudó solo un instante. Ex militar, respondió. Ella asintió, comprendiendo, sin entrometerse. Había una forma particular en que los profesionales se reconocían entre sí, un lenguaje de moderación y observación. Lo siento, dijo Emily después de un momento. ¿Por arrastrarte a esto? Daniel negó con la cabeza. No lo has hecho, Bern, respondió.
Yo elegí aterrizar. Las palabras le sorprendieron por su peso. Aún no lo había formulado así en su mente, pero era cierto. Había elegido romper el ritual. Emily exhaló lentamente. Entonces me alegro de que lo hicieras. Afuera, el desierto se extendía, indiferente a las confesiones y a las decisiones. El helicóptero avanzaba, un insecto mecánico solitario que cruzaba un paisaje que borraba las huellas sin remordimientos. Daniel sintió que la vieja tensión en sus hombros cambiaba. No se aliviaba, sino que se reconfiguraba. Era un tipo de carga diferente a las que había estado llevando solo. Implicaba otra vida, otras vidas aún por descubrir. Implicaba consecuencias. Los ojos de Emily comenzaron a cerrarse de nuevo, su cuerpo cediendo al agotamiento ahora que el peligro inmediato había pasado. Duerme, dijo Daniel con suavidad. Te despertaré cuando estemos cerca. Ella asintió, luchando contra ello por un segundo, y luego dejándose llevar. Atlas ajustó su posición, acercándose más a ella, con su respiración lenta y constante, y el ancla en movimiento. Daniel se concentró en el horizonte, donde una cadena de montañas se recortaba nítidamente contra el cielo. En algún lugar más allá de ellas había una torre de radio, una oportunidad de ayuda y un camino que lo alejaba del aislamiento que había construido con tanto cuidado. Aún no sabía hasta dónde llegaría esto, ni lo que le costaría. Solo sabía que el SOS en la arena no había sido solo un mensaje de rescate. Había sido un punto de inflexión. Y ahora, con Emily Carter respirando detrás de él y Atlas haciendo guardia, no podía fingir lo contrario. La radio respondió a Daniel Brooks con nada más que un silbido áspero, un chirrido seco que se tragó sus indicativos y los devolvió como un ruido sin sentido. Y él la apagó con un movimiento controlado del pulgar, en lugar de malgastar combustible o paciencia en una esperanza que se negaba a escuchar. El helicóptero siguió avanzando a baja altura, rozando el aire caluroso donde la distancia se curvaba y brillaba, y el desierto ya no parecía vacío, parecía vigilante. Atlas se mantenía firme entre los asientos, con las cuatro patas bien plantadas y el hocico inclinado hacia el horizonte con una insistencia que tensaba los hombros de Daniel. La postura del perro era precisa, sin agitar las orejas hacia adelante, con la cola baja, los músculos tensos y una alerta nacida de años de trabajo más que del miedo. Daniel confiaba en esa postura más que en cualquier instrumento del panel. Detrás de él, Emily Carter dormía inquieta, con una respiración superficial pero constante, una mano curvada sin fuerza cerca del pecho, como si estuviera agarrándose a algo invisible. El color aún no había vuelto a su piel. Las quemaduras solares aún brillaban en sus mejillas y nariz, y su cabello se aferraba en mechones oscuros a la curva de su cuello. Daniel ajustó su rumbo gradualmente, dirigiéndose hacia una cuenca poco profunda, donde la tierra descendía y volvía a elevarse, un lugar que los mapas etiquetaban sin interés, pero que los pilotos conocían como un corredor para todo lo que no quería ser visto. La cabeza de Atlas siguió el cambio al instante. «Tú también lo ves», murmuró Daniel, sin esperar respuesta. El perro no lo miró. La primera señal llegó como una perturbación en la lejanía, una tenue columna que se elevaba desde el horizonte como humo que había aprendido a arrastrarse en lugar de ascender. Daniel se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver a través del resplandor. Polvo, no la amplia neblina errante del viento, sino una estrecha cinta que mantenía su forma, moviéndose con determinación. Vehículos, en plural. Se inclinó ligeramente, descendiendo de nuevo, y el desierto respondió, revelándose en fragmentos. Una larga cicatriz de líneas paralelas cortaba la arena, demasiado nítida para ser antigua, demasiado recta para ser natural. Huellas de neumáticos recientes. Emily tenía razón, no la habían abandonado. Habían asumido que el desierto terminaría el trabajo. Daniel apretó la mandíbula mientras seguía las líneas, con cuidado de mantener la sombra del helicóptero alejada de ellas, consciente de cómo se propagaba el sonido con el calor. Atlas soltó un único suspiro por la nariz, no un gruñido, sino una nota de confirmación. Daniel sintió que los viejos cálculos surgían sin permiso, combustible frente a distancia,
altitud frente a exposición, velocidad frente a ruido, y odió lo familiar que le resultaba todo aquello. Miró hacia atrás una vez. Emily se había movido, ahora con los ojos abiertos, mirándolo con una claridad que atravesaba el cansancio. Se están moviendo, dijo, leyendo su postura en lugar de la vista. Su voz era más firme que antes, la mente de la ingeniera superando el dolor para reconocer el patrón. Daniel asintió. Al menos dos, dijo. Quizás tres. Emily tragó saliva y luego inclinó la cabeza hacia la ventana lateral, siguiendo la tenue cinta de polvo con los ojos entrecerrados. No volverán directamente, dijo. Darán una vuelta. Comprueba su perímetro. Daniel apreció la forma en que ella lo planteó. Sin pánico, sin especulaciones, con método. ¿Por qué?, preguntó él. Porque son disciplinados, respondió ella. No son carroñeros. A quien quiera que dirija esto no le gustan los cabos sueltos. Atlas cambió su peso, bajando el hocico y volviéndolo a levantar como si estuviera analizando las capas del aire. El pelaje del perro, de color carbón a lo largo de la columna vertebral y que se desvanecía hasta convertirse en gris acero en las costillas, captaba la luz en ondas apagadas, y Daniel se fijó en la leve mella en la oreja izquierda de Atlas. Un recuerdo de un accidente durante un entrenamiento años atrás, de esos que no dejan miedo. Solo recuerdo. El helicóptero cruzó las vías en ángulo y Daniel vio el destello de metal delante, algo medio enterrado que reflejaba la luz del sol de una forma que no podía ignorarse. Redujo la velocidad, flotando lo suficiente como para verlo con claridad. Un mástil de antena roto se había partido limpiamente, con la base retorcida como por la fuerza y no por el desgaste. Emily exhaló. Nuestro camión, dijo, o lo que queda de él. Daniel los dejó aterrizar detrás de una pequeña elevación, con los patines hundiéndose en la arena que parecía ceniza. El motor se apagó a regañadientes y el silencio se apoderó del lugar, denso y pesado, presionando los oídos y la piel. El calor aumentó. Atlas salió primero, dio una vuelta con el morro bajo y luego volvió al lado de Emily, colocándose entre ella y el desierto abierto, como si el concepto de retirada no se aplicara a él. Daniel se agachó y pasó los dedos por la arena cerca de las huellas. Los bordes eran afilados, de hacía unas horas como mucho. Las siguió con la mirada hasta que desaparecieron en una serie de barrancos poco profundos excavados por el agua en la antigüedad. Se dirigen a un refugio, dijo. Emily asintió. Hay una vieja carretera de acceso más allá de esa cresta, respondió, apenas marcada. No aparece en los mapas civiles. Daniel estudió su rostro. A pesar del dolor grabado en sus rasgos, había una firmeza que provenía de la competencia más que de la bravuconería. No se había derrumbado en el desierto. Se había adaptado. Atlas levantó la cabeza de repente, con las orejas hacia adelante y el cuerpo rígido. Daniel se quedó paralizado. El sonido llegó un momento después, transportado débilmente por el calor. Un ruido de motor lejano, bajo y desigual, el tipo de rugido que pertenecía a un diésel modificado más que a vehículos de serie. Se interrumpió y luego volvió más cerca. La mente de Daniel se movió rápidamente. Podía despegar ahora, llamar su atención, arriesgarse a ser perseguido al aire libre, o podía mantenerse bajo, dejar que el desierto los tragara de nuevo. No eligió ninguna de las dos opciones. Eligió la paciencia. Guió a Emily de vuelta a la sombra del helicóptero e indicó a Atlas que se tumbara. El perro obedeció al instante, aplastándose contra la arena como si fuera parte de ella, sin apartar los ojos de la línea de la cresta. El ruido del motor se hizo más fuerte y luego se convirtió en dos vehículos que coronaban la colina. Un par de camiones todoterreno, de color negro mate, cubiertos de polvo, con una suspensión reforzada. Se movían con una separación que sugería planificación más que casualidad. Uno delante, otro detrás, escaneando arcos opuestos, Daniel observaba a través de un hueco, catalogando detalles tal y como le habían enseñado. Las jaulas antivuelco, los parachoques reforzados, la ausencia de marcas. El camión delantero se detuvo brevemente y un hombre salió para examinar las huellas.
Era alto, de hombros anchos, con una complexión que parecía más funcional que ornamental, y movimientos económicos. Llevaba una gorra calada y una barba recortada cerca de la mandíbula. Tenía el pelo oscuro con canas en las sienes. Incluso a distancia, Daniel reconoció la postura, la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a que le obedecieran. El hombre se arrodilló, pasó una mano enguantada por la arena y luego se levantó, haciendo una señal con dos dedos. El camión se dividió. «Lo saben», susurró Emily, con voz tensa pero controlada. «Están barriendo». Daniel asintió una vez. Sintió que la vieja ira surgía, fría y precisa. Había dejado esa vida por una razón, pero aparentemente la vida no lo había dejado a él. Los músculos de Atlas temblaban con energía contenida, y Daniel apoyó una mano sobre los hombros del perro, estabilizándolos a ambos. Volvió a alcanzar la radio, ajustó la frecuencia, la potencia, el ángulo de la antena, la estática, y luego una voz débil y entrecortada que casi no se oía. Servicio de retransmisión norte. Daniel se inclinó y repitió las coordenadas con precisión milimétrica. No hubo respuesta, pero el intento era lo importante. Apagó la radio y se volvió hacia Emily. «Nos movemos», dijo. «A pie, una distancia corta. Hay un cauce al este de aquí que ocultará las señales de calor». Emily frunció el ceño. «¿Conoces este terreno?», dijo. No era una pregunta. Daniel resopló sin humor. «Basta». Se movieron con rapidez pero con cuidado, utilizando el volumen del helicóptero como cobertura hasta que la cresta los engulló. El cauce era estrecho, con los lados lisos por el agua que ya no llegaba, y olía débilmente a minerales y humedad vieja. Atlas iba delante, con el hocico bajo y las patas colocadas con deliberada suavidad a pesar del calor. Emily le seguía, favoreciendo una rodilla donde se le había abierto la piel y se le había metido arena en la herida. Daniel ajustó su ritmo al de ella sin decir nada. Por encima de ellos, los motores rugieron y luego se apagaron, y los camiones describieron un círculo más amplio. El desierto no tenía el eco de las montañas. Absorbía el sonido, lo retenía, lo hacía parecer íntimo. Daniel se sentía observado, aunque no veía nada. En una curva del cauce se encontraron con algo más. Una marca temporal, una tira de cinta de topografía atada a una roca, cuyo color fluorescente se había apagado por el polvo. Los ojos de Emily se endurecieron. «Se llevaron a mi equipo por aquí», dijo. «Hace poco». Daniel estudió el suelo. Más huellas, esta vez más ligeras, huellas de botas, diferentes patrones de pisada, más personas que vehículos. «No están lejos», dijo. Atlas se detuvo de repente, levantando la cabeza y dilatando las fosas nasales. Daniel siguió su mirada hacia la cresta de arriba, un destello breve, que luego desapareció, una lente, unos prismáticos o un visor. El hombre de la barba era minucioso. Daniel sopesó las opciones con implacable claridad. Podía romper el contacto ahora, retirarse más profundamente, esperar a que llegara la noche. O podía hacer otra cosa, algo que atrajera la atención hacia donde él quería. Miró hacia la posición del helicóptero y luego a Emily. Ella leyó su rostro y negó con la cabeza. «No lo hagas», dijo ella. «Lo derribarán». Daniel apretó los labios. «Lo intentarán», dijo, «pero se equivocarán». Atlas se movió, intuyendo la decisión antes de que se pronunciara. Daniel los hizo volver hacia la desembocadura del arroyo, moviéndose ahora más rápido, contando las respiraciones, contando los pasos. Cuando llegaron a la elevación que dominaba el helicóptero, Daniel se detuvo y miró a su alrededor. Los camiones estaban más cerca, con los motores en marcha y los hombres dispersándose. Se movió sin dudar, corriendo hacia el helicóptero. Atlas, una sombra gris a su lado. Saltó al asiento, encendió los motores y las hélices cortaron el aire con tal violencia que lanzaron arena y polvo hacia el cielo. Los camiones reaccionaron al instante, con los motores rugiendo y los hombres apresurándose. Daniel se elevó lo suficiente para ser visto y luego viró bruscamente hacia el oeste, bajo y rápido, arrastrando una nube de polvo como un desafío.
No esperó a ver si lo seguían. Sabía que lo harían. Voló hacia un laberinto de barrancos donde los vehículos tendrían dificultades y la visibilidad se vería afectada. Detrás de él, Atlas se preparó, con los ojos brillantes, lleno de determinación. En algún lugar abajo, Emily observaba cómo el desierto se reorganizaba en una amenaza y una oportunidad. Daniel sintió que la familiar calma se instalaba. No era paz ni alegría, sino claridad. El desierto no estaba en silencio. Estaba hablando, y por primera vez en años, él estaba escuchando. El desierto se plegó hacia adentro mientras Daniel Brooks guiaba el helicóptero a kilómetros de distancia de las huellas, eligiendo una cuenca seca, donde el viento había arrasado la tierra y no había dejado nada lo suficientemente alto como para proyectar una sombra traicionera. Apagó el motor antes de tiempo y dejó que el patín se asentara con el mínimo polvo, escuchando cómo el mundo volvía a entrar, el calor golpeando el metal, el leve silbido de la arena deslizándose sobre sí misma, la quietud que solo fingía estar vacía. Atlas saltó primero, aterrizando sin hacer ruido, con los hombros cuadrados y la nariz levantada como si el aire tuviera peso. El pelaje del perro a lo largo de su columna vertebral se erizó, formando una sutil cresta de color carbón y gris acero que se alzaba con determinación. Daniel le siguió, agachándose instintivamente, escudriñando el horizonte antes de volverse hacia Emily Carter. Ella se movía ahora más lentamente. El dolor se reafirmaba en su rodilla y sus hombros, pero su postura seguía siendo deliberada, con la columna recta y los ojos alertas. Emily parecía diferente fuera de la sombra del helicóptero. Tenía la piel en carne viva y descamada, pecas fantasmagóricas bajo la quemadura solar y los labios agrietados a pesar del agua. Pero había en ella una firmeza que el calor no podía derretir. Se ajustó la correa de una mochila prestada y asintió una vez. «Está cerca», dijo en voz baja. «El terreno cambia aquí». Daniel estudió la arena. Tenía razón. La superficie delante de ellos estaba alterada con patrones que no pertenecían al viento. Montículos bajos, depresiones poco profundas dispuestas con intención, como si el desierto hubiera sido cosido y recosido por manos descuidadas. Atlas avanzó con paso firme, deteniéndose a intervalos para olfatear el aire, y luego se detuvo por completo, con la cabeza inclinada hacia una cresta baja. Daniel siguió la línea de visión del perro y lo vio. Un leve brillo donde el calor se curvaba alrededor del metal semienterrado bajo la arena. Avanzaron con cuidado, utilizando los pliegues del terreno como cobertura, y el campamento se reveló en pedazos en lugar de un agujero. Un generador yacía hundido hasta la mitad. Las rejillas de ventilación estaban ocultas por un rudimentario cortavientos hecho con chatarra. Gruesos cables desaparecían en el suelo como venas. Más allá, un par de contenedores de transporte yacían escalonados y oxidados, con las puertas selladas con soldaduras recientes y arena apilada contra sus bases para disimular las juntas. El olor golpeó a Daniel. Diésel, aceite caliente y algo más fuerte debajo. El olor metálico del miedo que se aferraba a los lugares donde se retenía a las personas contra su voluntad. Atlas se tensó. Un gruñido bajo y controlado vibró en su pecho, apenas audible. Daniel apoyó una mano en los hombros del perro, sintiendo la tensión que se acumulaba allí, listo pero obediente. Emily apretó la mandíbula mientras escuchaba. Las voces flotaban por el campamento, amortiguadas por el viento y la distancia. «Te dije que la chica estaba muerta», dijo uno, descuidado, aburrido. Otro respondió, más astuto. «Entonces, ¿por qué seguimos vigilando el perímetro?» Una tercera voz intervino, tranquila y autoritaria, porque las suposiciones entierran a la gente. Daniel reconoció la cadencia incluso antes de ver al hombre. Se tumbó boca abajo y avanzó lentamente hasta que la cresta le permitió ver con claridad. El que hablaba estaba de pie cerca del generador, alto y corpulento, la misma figura barbuda de antes, con la gorra calada y las gafas de sol reflejando el sol. Llevaba la barba recortada con disciplina, más que por vanidad, con la mandíbula angulosa debajo, y su postura,
Con el peso equilibrado y las manos libres, lo identificaba como alguien que había aprendido a sobrevivir pensando primero y actuando solo cuando era necesario. Los demás le obedecían sin cuestionar nada. Daniel sintió que la vieja claridad se apoderaba de él, fría y precisa. Emily se inclinó hacia él y le susurró, «Es él». No estaba allí antes. Llegó después. La implicación era evidente. Refuerzos. Atlas movió las orejas y avanzó lentamente sobre su vientre, centímetro a centímetro, con el entrenamiento del perro evidente en cada movimiento. Daniel los siguió, contando los pasos, midiendo las líneas de visión. Entonces lo oyó, débil pero inconfundible. Una tos reprimida bajo la arena. Se quedó paralizado. Emily también lo oyó. Contuvo la respiración, pero luego se estabilizó cuando la determinación se apoderó de ella. «Están vivos», susurró. «Al menos dos». Los ojos de Daniel siguieron los cables hasta una sección del suelo, donde la arena se había compactado formando un cuadrado irregular, un acceso oculto. Trazó un mapa del campamento en su cabeza. Generador, contenedores, punto de acceso, guardias que rotaban y arcos predecibles. El desierto podía ocultar un campamento, pero no podía borrar los patrones. Observó cómo un hombre más joven cruzaba el espacio, delgado y de rasgos afilados, con movimientos nerviosos y mirada inquieta. Parecía fuera de lugar, de unos 20 años, quizá con el pelo demasiado corto, la piel pálida bajo el polvo, el tipo de hombre que no había elegido esta vida, sino que había caído en ella. Pateó la arena con impaciencia, murmurando, y el líder barbudo le lanzó una mirada que lo hizo callar. Emily murmuró, «Están nerviosos». Daniel asintió. «Bien». Una repentina carcajada se extendió por el campamento, frágil y forzada. «Las chicas ingenieras probablemente ya sean polvo», dijo alguien. Daniel sintió que Emily se tensaba a su lado. Sintió el gruñido profundo de Atlas en una fracción de segundo. El líder levantó una mano, silenciándolos. «No contamos los cuerpos que no hemos visto», dijo con voz tranquila, «y no nos descuidamos». Se giró, escudriñando la línea de la cresta, y Daniel se aplastó aún más contra el suelo, con el corazón tranquilo. Respirando lentamente, la mirada del líder pasó por encima de ellos y luego siguió adelante. «Van a mover algo esta noche», susurró Emily después de un momento. «Ese contenedor. Necesitarán energía». Daniel siguió su mirada. Uno de los contenedores tenía marcas de óxido más recientes en los bordes, como si lo hubieran abierto recientemente. Imaginó el espacio interior, oscuro, con aire caliente reciclado a través de un ventilador que podía detenerse en cualquier momento. Imaginó a personas contando sus respiraciones. Daniel retrocedió lentamente, indicándole a Atlas que se retirara con él. Se deslizaron hacia el barranco, donde las sombras se alargaban. Daniel se agachó y dibujó líneas en la arena con el dedo, trazando rutas. «No podemos atacar de frente», dijo en voz baja. «Demasiados ojos». Emily asintió. «¿El generador?», respondió. «Todo depende de él». Daniel lo consideró. Cortar la energía llamaría la atención, pero también abriría puertas. Atlas se movió, con los ojos brillantes, comprendiendo la forma del problema, si no sus palabras. Daniel miró a Emily, miró realmente la forma en que ella mantenía a raya el dolor con una disciplina obstinada, el fino temblor de sus manos. Ella se negaba a reconocerlo. «Si esto sale mal», dijo él, «corre hacia el este, no te detengas». Emily le miró a los ojos, levantando la barbilla. «Si esto sale mal», dijo, «morirán». No era un desafío, era un hecho. Daniel lo aceptó con un gesto de asentimiento. Se puso en marcha. Aprovechando el ruido del generador como cobertura, se acercó sigilosamente, sincronizando sus pasos con el zumbido del motor. Atlas se quedó con Emily, agachado e inmóvil, más como una promesa que como una amenaza. Daniel llegó a la sombra del generador y se deslizó detrás de él, sintiendo cómo el calor lo envolvía. Encontró rápidamente el cable grueso de la línea principal, mal protegido. Esperó a que pasara un guardia y luego lo cortó con un movimiento experto. El motor petardeó,
tosió y luego se apagó. La oscuridad cayó sobre el campamento como una respiración contenida. Inmediatamente se escucharon gritos. Power, ¿qué pasó? La voz del líder se impuso, tranquila, pero ahora con un tono más agudo. Perímetro. Daniel ya se estaba alejando, con el corazón acelerado, pero controlado. Atlas se adelantó ante su silenciosa señal, una raya gris que cruzó la arena abierta y desapareció detrás de un contenedor. El campamento se sumió en el caos. Hombres corriendo, luces encendiéndose y apagándose, maldiciones lanzadas al viento. Desde debajo de la arena llegó un golpe sordo. Emily corrió. Llegó al punto de acceso y arrancó la arena con las manos, sin prestar atención al dolor. Descubrió una trampilla de acero caliente al tacto. La abrió de un tirón y el calor salió como un aliento. Dentro, dos figuras la miraron parpadeando. Un hombre mayor con la cabeza rapada y un ojo morado. De complexión robusta y compacta, con el aspecto de alguien que había sobrevivido a cosas peores. El otro, más joven, delgado, con la cara manchada de suciedad, los ojos muy abiertos por la sorpresa y la esperanza. Emily, dijo el hombre mayor con voz ronca. Estás viva. Ella asintió, con la voz quebrada a pesar suyo. Tú también. Se oyeron disparos. Daniel respondió con moderación, obligándoles a agacharse sin malgastar balas. Atlas reapareció a su lado, mostrando los dientes y gruñendo con un sonido grave que hizo vibrar el aire. El líder barbudo salió de detrás de un contenedor, con el arma en alto y la mirada fija en Daniel a través del caos. Se reconocieron, y los dos hombres se midieron, no como enemigos, sino como problemas que había que resolver. El líder hizo un gesto y los hombres se desplazaron para flanquearlos. Daniel sintió que la ventana se estrechaba. Gritó por encima del rugido. ¡Ahora! Emily arrastró a los prisioneros y los empujó hacia el barranco. Daniel cubrió su retirada y luego se echó atrás, con Atlas protegiendo su retaguardia con letal moderación. Llegaron al barranco cuando los faros se encendieron detrás de ellos, y los motores rugieron al volver a la vida cuando se pusieron en marcha los generadores de reserva. El desierto los volvió a tragar, con las sombras cerrándose. Pero el campamento seguía vivo detrás de ellos, enfadado y herido. Daniel supo entonces la verdad. Ya no se trataba de un rescate, era una persecución. Y el desierto, paciente y vasto, acababa de elegir bando. El caballero del desierto aún no había llegado, pero la luz ya estaba cambiando, alargando las sombras en formas largas y engañosas. Mientras Daniel Brooks se movía con la economía de alguien que entendía cómo el sonido y el movimiento delataban las intenciones, el caos provocado por el corte de energía seguía propagándose por el campamento oculto, con voces que se superponían, botas que raspaban la arena y linternas que se movían nerviosamente como pensamientos inquietos. Daniel se deslizó por el lado de un contenedor, con los hombros rectos, la respiración controlada y cada paso colocado donde el viento lo engulliría. Atlas se adelantó, sin apresurarse, sin vacilar. El cuerpo del pastor alemán era bajo y ágil, y su pelaje gris oscuro se fundía con el suelo sombreado por el polvo. La edad del perro solo se notaba en el ligero tono plateado alrededor de su hocico. Por lo demás, parecía esculpido para ese momento. Tenía 6 años, era poderoso sin ser corpulento, y sus ojos brillaban con determinación más que con emoción. Atlas se detuvo, moviendo las orejas una vez, luego dos. Daniel siguió la señal y se quedó inmóvil. Un guardia estaba de pie cerca de la carcasa del generador, de espaldas, con la atención fija en el panel de control a oscuras. Era un hombre de unos 30 años, de estatura media, hombros estrechos, encorvado por el cansancio más que por precaución. Su uniforme no combinaba y estaba manchado de aceite. Tenía la barba irregular, más por descuido que por elección, y sus movimientos carecían de la disciplina de los demás. Era un mercenario, no un creyente. Daniel acortó la distancia con 3 pasos silenciosos, rodeó el cuello del hombre con un brazo y dejó caer su peso con precisión entrenada. El guardia se resistió brevemente, más sorprendido que desafiante,
y luego se desplomó al perder el conocimiento. Daniel lo tumbó con cuidado, le ató las muñecas con una tira arrancada de la propia cabestrillo del hombre y lo arrastró hacia una sombra más profunda, sin movimientos innecesarios, sin crueldad. Atlas observó, con la cabeza ligeramente inclinada, aceptando el resultado sin decir nada. Daniel recuperó la vieja radio que había visto antes. Era un aparato achaparrado y abollado, atornillado a una caja cerca del contenedor. La carcasa estaba rayada, la antena estaba doblada, pero emitía un leve zumbido con la energía residual. Se arrodilló, protegiéndola con su cuerpo, y giró el dial lentamente. La estática aumentó y luego disminuyó. «Mayday», susurró con voz mesurada. Avión civil y múltiples rehenes en las coordenadas. Las recitó de memoria, con precisión de segundos, y luego las repitió una vez más. Grupo armado, sitio de extracción ilegal, sobrevivientes confirmados. La señal se entrecortó, amenazó con desaparecer, pero luego se captó brevemente, lo suficiente para que Daniel escuchara un breve acuse de recibo antes de que el canal se disolviera nuevamente en ruido. Era suficiente. Tenía que serlo. Atlas se movió, levantando bruscamente el hocico, y Daniel siguió la mirada del perro hasta una sección de arena que parecía extraña, demasiado lisa, demasiado apisonada deliberadamente. Debajo se encontraba la trampilla de acero que Emily había descrito como el acceso al espacio subterráneo. Daniel hizo un gesto y Atlas se movió primero, rascando suavemente la arena, despejándola sin hacer ruido hasta que el metal brilló opacamente bajo la luz que se desvanecía. Desde abajo llegó el inconfundible sonido de la presencia humana, una tos, un susurro de maldición, el roce de un movimiento contra una restricción. Daniel apretó la mandíbula, se arrodilló y accionó el pestillo, tensando los músculos mientras el calor irradiaba desde el acero enterrado. Se abrió con un gemido renuente y salió un aire caliente y viciado, que traía consigo el olor agrio del sudor y el miedo. El interior era estrecho, apenas lo suficientemente alto como para arrodillarse, con las paredes revestidas de soportes y cables. Tres figuras lo miraban con los ojos muy abiertos. El primero era un hombre de unos 40 años, fornido y de pecho ancho a pesar de los días de confinamiento. Tenía la cabeza rapada, la mandíbula cuadrada y magullada. Su piel estaba oscurecida por el sol y la suciedad, pero su mirada era firme, más evaluadora que suplicante. A su lado agachado había un hombre más joven, de unos 20 años, alto y delgado, con las extremidades angulosas, el pelo rubio arena pegado a la frente y pecas que resaltaban sobre la piel manchada de suciedad. La tercera era una mujer de unos 35 años, compacta y nervuda, con el pelo negro cortado corto y desigual, como si se lo hubiera cortado en un arranque de desesperación, y los ojos penetrantes a pesar del agotamiento. «Emily», dijo el hombre fornido con voz ronca. «Está viva», dijo Daniel, «y tú también lo estarás si nos movemos». Atlas se dejó caer en la abertura con sorprendente elegancia, aterrizando con suavidad y colocándose entre los prisioneros y la escalera, con una presencia que era a la vez escudo y mando. La mujer exhaló un tembloroso suspiro que podría haber sido una risa. «Buen perro», susurró, y luego hizo un gesto de dolor al moverse. Daniel cortó rápidamente sus ataduras, con manos seguras, y los ayudó a subir uno por uno. El joven tropezó, con las piernas entumecidas, y Daniel lo agarró del codo, estabilizándolo sin decir nada. En la superficie, el campamento se estaba preparando. Las voces se agudizaban en órdenes. «¡Encontrad la trampilla!», gritó alguien. «¡Están aquí!». Emily apareció al lado de Daniel, con el rostro tenso pero decidida, el pelo oscuro recogido con manos temblorosas. Miró a los ojos a los ingenieros liberados y el alivio se apoderó de ella por un momento, antes de volver a controlarse. «Moveos», dijo. «Mantente agachado». Se oyeron disparos en el extremo más alejado del campamento, aún sin apuntar, solo a modo de prueba. Daniel sintió que el momento se comprimía. Entonces, Vince Harper entró en escena.
Emergió de detrás de un contenedor con la naturalidad de alguien que creía que el terreno le pertenecía. Alto y delgado, con la barba bien recortada y canas entremezcladas con el cabello oscuro en las sienes. Tenía el rostro anguloso, los pómulos marcados, la nariz ligeramente torcida por una antigua fractura y los ojos pálidos y fríos bajo la visera de la gorra. Llevaba su arma como una extensión de su brazo, la pistola en posición baja, pero lista, con el dedo descansando con familiaridad íntima sobre el guardamonte. El campamento se silenció instintivamente a su alrededor. Vince Harper no alzó la voz. No era necesario. Ya es suficiente, dijo con calma, apuntando con la pistola al pecho de Daniel. No tienes más opciones. Daniel dio un paso adelante, colocándose completamente entre Harper y los demás, con las manos a la vista y una postura relajada que denotaba confianza más que rendición. Atlas se situó a su lado, con los músculos tensos, las orejas pegadas a la cabeza y la mirada fija en las rodillas de Harper. Emily contuvo el aliento detrás de Daniel y él sintió más que vio su tensión. Deberías haberte quedado en el aire, continuó Harper, en un tono casi conversacional. La gente que se mete en cosas que no entiende no dura mucho aquí. Daniel lo miró fijamente, sin pestañear. Había visto antes a hombres como Harper, hombres cuya calma no provenía de la paz, sino de la certeza de que podían acabar con vidas sin consecuencias. Has dejado testigos, dijo Daniel. Eso es un error. Los labios de Harper se crisparon. No era exactamente una sonrisa. Los testigos desaparecen. Levantó la pistola un poco más. El tiempo se redujo. La mano de Daniel no se movió. Su voz sí. Alas. La orden fue tranquila, casi suave. El perro respondió con una precisión explosiva. Atlas se lanzó hacia adelante, no a la garganta de Harper, ni a su cara, sino bajo y con fuerza a la rodilla derecha del hombre. El impacto fue un crujido húmedo y profundo que resonó más fuerte que el disparo que siguió. Harper gritó, un sonido crudo e involuntario, mientras su pierna se doblaba y él se inclinaba hacia un lado. La pistola disparó descontroladamente. La bala se clavó en la arena en lugar de en la carne, y Atlas se apartó al instante, mostrando los dientes, con una postura amplia, listo para atacar de nuevo si fuera necesario. Daniel acortó la distancia en dos zancadas, empujando la muñeca de Harper contra el suelo y apartando la pistola de una patada. Inmovilizó al hombre con fuerza controlada, con la rodilla sobre el hombro de Harper y el antebrazo bloqueándole el cuello lo justo para inmovilizarlo sin impedirle respirar. Harper se retorció una vez y luego se quedó quieto, respirando entrecortadamente, con el dolor dibujando líneas en su serena máscara. Estás acabado, dijo Daniel con voz tranquila. A su alrededor, el campamento estalló en un caos de gritos, pisadas y linternas, pero la vacilación se extendió entre los hombres más cercanos y la conmoción rompió su ritmo. Emily gritó, ¡Id! Y los ingenieros liberados corrieron hacia el barranco, mientras Atlas se giraba para cubrir su retirada, con su cuerpo como una barrera viviente y los ojos encendidos. Daniel tiró de los brazos de Harper hacia atrás y los ató con una brida arrancada de una caja, apretándola con fuerza. Harper escupió arena y sangre, con los ojos ardientes de odio. ¿Crees que esto acaba aquí?, gruñó. Daniel no respondió. No era necesario. Arrastró a Harper unos metros hasta un refugio y lo dejó allí, desarmado y gritando órdenes que nadie tenía tiempo de seguir. La radio crepitó de repente, ahora más fuerte, más clara. Estación no identificada, repita las coordenadas, exigió una voz. Daniel la cogió. Las coordenadas no han cambiado, dijo. Varios civiles liberados, resistencia armada en curso. Recibido, llegó la respuesta, nítida y real. Recursos en camino. El socorro no llegó, todavía no. Atlas ladró una vez, con voz aguda y autoritaria, y luego echó a correr, guiando al grupo hacia el cauce. Daniel se colocó detrás de ellos, disparando una vez para que mantuvieran la cabeza agachada y luego ahorrando munición.
El desierto los engulló de nuevo, las paredes del barranco cerrándose a su alrededor. Detrás de ellos rugían los motores y se oían maldiciones, pero la persecución se fracturó, desorientada por las lesiones y la repentina resistencia. Corrieron hasta que les ardieron los pulmones y les gritaron los músculos, y solo aminoraron el paso cuando el ruido se desvaneció en la distancia. Daniel los detuvo bajo un saliente donde la sombra era espesa y fresca. Los ingenieros se derrumbaron, jadeando. El hombre fornido se apoyó contra la roca, con los ojos cerrados y la mandíbula apretada en señal de gratitud, para la que aún no tenía palabras. El hombre más joven se rió suavemente, medio histérico, medio aliviado. La mujer de pelo negro corto apoyó la frente contra la piedra, con los hombros temblando. Emily se hundió de rodillas, con las manos presionadas contra la arena, y el peso de la supervivencia se abalanzó sobre ella por fin. Atlas montaba guardia en la boca del cauce, con la silueta nítida contra la luz moribunda, el pecho subiendo y bajando con regularidad. Daniel miró el horizonte y luego volvió a comprobar la radio. Esta vez, la respuesta llegó sin esfuerzo. Exhaló lentamente, un sonido que llevaba consigo años. El desierto seguía siendo peligroso. El campamento no estaba terminado. Pero las personas que habían quedado sepultadas volvían a respirar aire libre. Y un perro, respondiendo a una sola palabra, había inclinado la balanza. El helicóptero de rescate federal llegó como una promesa que se negaba a callar, con sus rotores cortando el aire del desierto con un sonido demasiado decidido como para confundirlo con una casualidad. Daniel Brooks lo vio coronar la cresta mucho antes de que llegara a ellos. La aeronave, pintada de blanco y naranja descoloridos por el sol, era inconfundible contra el dorado cada vez más intenso de la tarde. El desierto respondió a su llegada levantando espirales de polvo y luz, y por primera vez desde que Daniel había decidido aterrizar cerca de aquellas letras talladas en la arena, se permitió creer que lo peor había pasado. Atlas estaba a su lado, con las orejas erguidas, en postura de alerta, pero ya sin estar listo para atacar, observando el descenso del helicóptero con tranquila curiosidad en lugar de sospecha. El trabajo del perro había terminado. Ahora esperaba. Emily Carter fue ayudada a avanzar por dos de los ingenieros liberados, con pasos inestables pero decididos. Ya parecía diferente, no curada, no completa, pero ya no vacía por la desesperación. El color de su rostro seguía siendo desigual, con la piel aún enrojecida por las quemaduras solares. Sin embargo, sus ojos estaban claros, concentrados, como debían de estar antes de que el desierto lo redujera todo a la supervivencia. Se había recogido el pelo oscuro con una tira de tela, práctica y sencilla, dejando al descubierto un rostro marcado por el cansancio y una silenciosa resistencia. Se detuvo cuando el equipo de rescate llegó hasta ellos. La primera médica en salir fue una mujer de unos 40 años, alta y de hombros anchos, con el pelo recogido en una trenza apretada bajo el casco. Sus movimientos eran eficientes, seguros, propios de alguien con años de experiencia en triaje bajo presión. Tomó a Emily del brazo y le habló con voz baja y firme, evaluando sus lesiones sin dramatizarlas. Detrás de ella venían dos agentes federales, ambos hombres, ambos con el físico del desierto. Delgados, curtidos, con rostros marcados por líneas afiladas y ojos que no se les escapaba casi nada. Uno tenía una barba gris recortada cerca de la mandíbula, el otro, bien afeitado, con una cicatriz que le recorría desde la comisura de la boca hasta la oreja. Recuerdo de alguna lección aprendida a base de golpes en el pasado. Observaron la escena con atención controlada, fijándose en Daniel, Atlas, los ingenieros rescatados, la lejana columna de polvo donde el campamento aún hervía de ira. Las preguntas vendrían más tarde. Por ahora, la supervivencia era lo primero. Los ingenieros fueron los primeros en subir, guiados con cuidado, pero sin ceremonias. El hombre fornido y con la cabeza rapada agarró el antebrazo de Daniel antes de subir a bordo con un fuerte apretón a pesar del cansancio. No habló. No era necesario. El ingeniero más joven, con pecas que contrastaban con su piel manchada de suciedad, dudó en el umbral
y miró hacia atrás a Atlas, con una mezcla de incredulidad y gratitud en el rostro. «Le debo una», dijo en voz baja. Daniel negó con la cabeza una vez. «Te la debes a ti mismo», respondió. La mujer con el pelo negro desigual fue la última en subir, deteniéndose lo suficiente para mirar a los ojos a Emily. Había algo tácito allí, un entendimiento compartido del miedo soportado y superado que pasó entre ellas antes de que ella subiera a bordo. El médico esperó pacientemente, sintiendo que ese momento era más importante que el protocolo. Emily se volvió hacia Daniel, se volvió de verdad, con la mirada fija a pesar del temblor de sus manos. «No estaría aquí si no hubieras aterrizado», dijo. Su voz vaciló una vez, pero luego se estabilizó de nuevo. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Daniel miró más allá de ella por un segundo, hacia el desierto que se extendía infinitamente detrás de ellos, hacia el tenue contorno del cauce por donde Atlas los había guiado, hacia el campamento enterrado que pronto dejaría de ser un secreto. «La mayoría de la gente no lo veía», dijo él. Emily siguió su mirada y luego bajó la vista hacia la arena bajo sus botas. La luz estaba cambiando ahora. El sol se hundía más bajo, convirtiendo el desierto de un blanco dorado intenso a algo más suave, casi indulgente. Se alejó unos pasos del helicóptero, ignorando la ceja levantada del médico, y se detuvo donde el terreno se allanaba. Allí, apenas visibles ahora, estaban los restos de las letras. El viento ya había comenzado su trabajo. Los bordes estaban borrosos, la línea era superficial, el mensaje se desvanecía de nuevo en el anonimato. SOS. Emily se arrodilló a pesar del dolor en las piernas, presionando brevemente la palma de la mano en la arena donde había estado la primera S. Cerró los ojos. «Gracias», susurró. Las palabras no solo iban dirigidas a Daniel y Atlas, sino también a la versión obstinada y desesperada de sí misma que había grabado esa súplica en la tierra con sus propias manos. Cuando se levantó, se limpió los dedos en los pantalones y volvió a mirar a Daniel. Atlas se había acercado en silencio y se había quedado a su lado, con su presencia sólida y tranquilizadora. Emily se agachó con esfuerzo y apoyó brevemente la frente contra el amplio pecho del perro. Atlas aceptó el gesto sin moverse, moviendo la cola lentamente una sola vez. «Salvaste más que mi vida», dijo Emily, mirando a Daniel. «Salvaste la verdad». Daniel no respondió de inmediato. Observó cómo el equipo de rescate guardaba su equipo mientras los agentes comenzaban a marcar coordenadas y a hablar por radios que ahora funcionaban claramente bajo el cielo abierto. Observó cómo el desierto, que había ocultado tanto, finalmente comenzaba a devolver cosas. «Cuídate», dijo por fin. Emily asintió. «Tú también». Y el médico la guió hacia el helicóptero y Emily subió a bordo, volviéndose una vez más en la puerta. Sus ojos se posaron en el horizonte, luego en las letras que se desvanecían, luego en Daniel y Atlas, de pie juntos en las sombras cada vez más largas. Los rotores volvieron a girar, el viento sopló hacia afuera y la arena se levantó en arcos brillantes. El helicóptero se elevó, llevando a Emily y a los demás hacia un futuro que no olvidaría lo que casi había enterrado. El silencio regresó lentamente, instalándose en el espacio que quedaba atrás. Daniel permaneció donde estaba durante un largo momento después de que el helicóptero de rescate desapareciera en el cielo. Finalmente bajó los hombros, liberándolos de la tensión. Atlas se acercó, presionando su costado contra la pierna de Daniel, un peso familiar que lo anclaba en el presente. Caminaron juntos de regreso al viejo helicóptero de Daniel, la máquina que esperaba pacientemente donde él la había dejado, maltrecha pero leal. Daniel pasó una mano por el fuselaje antes de subir. Un pequeño gesto inconsciente de gratitud. Arrancó el motor y el rugido familiar llenó el aire, pero ya no se sentía como una armadura. Se sentía como movimiento. Mientras el helicóptero se elevaba y giraba hacia el oeste, el sol se deslizaba más cerca del horizonte, pintando el desierto con bandas de ámbar y cobre. Las letras ya casi habían desaparecido, borradas por el viento y el tiempo, pero su trabajo había terminado. Atlas se acomodó en el asiento junto a él, girando lentamente en círculo antes de bajar la cabeza y descansarla sobre el muslo de Daniel.
El peso era reconfortante, real. Daniel apoyó una mano en el cuello del perro, pasando los dedos por el pelaje áspero y cálido por el día. Sintió que algo se aflojaba dentro de él, algo que no había sabido nombrar hasta que comenzó a liberarse. Había pasado años creyendo que la distancia podía impedir que el pasado lo encontrara, que mantenerse por encima del mundo significaba permanecer ajeno a él. El desierto le había demostrado que estaba equivocado. Un mensaje grabado en la arena por manos desesperadas lo había alcanzado y lo había devuelto a la gravedad de otras vidas. Le había exigido que eligiera, y al elegir había recordado quién era bajo los rituales y el ruido. El helicóptero voló hacia la luz que se desvanecía, llevando a un hombre que ya no confundía el aislamiento con la paz, y a un perro que siempre había sabido la diferencia. El desierto se extendía infinitamente debajo, pero ya no se sentía vacío. En algún lugar de esa inmensidad, una historia había cambiado de rumbo, no con disparos ni órdenes, sino con 3 letras desiguales escritas por una mujer que se negaba a desaparecer en silencio. Y eso comprendió Daniel, mientras el sol se ponía y el cielo se suavizaba a su alrededor, era lo que SOS realmente significaba. A veces los milagros no llegan con truenos ni fuego del cielo. A veces se escriben en silencio. 3 simples letras grabadas en la arena por manos que se niegan a rendirse. En nuestra vida cotidiana, todos nos enfrentamos a nuestros propios desiertos, momentos de soledad, miedo, agotamiento o silencio, en los que sentimos que nadie nos ve y que no llega ninguna ayuda. Pero las Escrituras nos recuerdan que Dios nunca aparta la mirada. Incluso cuando el mundo parece vacío, Él está observando, escuchando y actuando a menudo a través de personas corrientes, caminos inesperados y corazones fieles que eligen la compasión por encima de la comodidad. Ese SOS en el desierto hizo más que salvar una vida. Se convirtió en un recordatorio de que Dios sigue obrando a través del valor, la bondad y aquellos que están dispuestos a detenerse, mirar hacia abajo y responder a una llamada de auxilio. Y tal vez hoy ese mensaje sea para ti. Quizás tú no estés perdido, pero alguien cercano a ti sí lo está. O quizás seas tú quien, en silencio, le pide a Dios que lo vea. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invitamos a compartirla con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario a continuación y escribe Amén si crees que los milagros siguen ocurriendo incluso en lugares silenciosos. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte más historias de fe, valentía y gracia inesperada. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que te guíe a través de cada temporada de desierto, proteja a tus seres queridos y te recuerde una y otra vez que nunca estás solo.